El bono de fin de año había llegado por fin a mi cuenta. 1.500 euros. Era el fruto de meses de trabajo extra en mi pequeño estudio de diseño. Lo tenía todo planeado, reparar la fachada de la balconada, que amenazaba con desprenderse, y quizás un fin de semana corto en Cádiz con mi hermana Clara. Un respiro. Esa tarde, al volver a casa, noté un ambiente extraño. Javier, mi marido, estaba en el sofá con el móvil. Sonreía. Una sonrisa que no me dirigía a mí. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando las llaves en el mueble. Nada, cosas de trabajo. Me fui a la cocina. Mi portátil estaba sobre la mesa. Lo abrí para revisar unos diseños. Por inercia, entré en mi banca online. Necesitaba ver la cifra, ese pequeño empujón de esperanza. El saldo me dejó helada. No estaban los 1.500. Había una transferencia reciente, de esa misma mañana, por 1.300 euros. Salida, a una cuenta que no reconocía. El concepto era críptico, regalo L. El corazón me dio un vuelco. Javier. No respondió. Javier. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Apareció en la puerta de la cocina, con la sonrisa borrada. ¿Qué quieres? Estoy hablando por teléfono. ¿Qué es esto? Giré la pantalla del portátil hacia él. Los 1.300 euros de mi bono, ¿a quién se los has dado? Su expresión pasó de la irritación a la incomodidad, y luego a un rápido destello de ira. Ah, eso. Era un préstamo urgente, para un amigo. Te lo iba a decir. ¿Un préstamo? ¿A qué amigo? ¿Y por qué con mi dinero? Me levanté, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. El concepto dice, regalo L. ¿Quién es L? Laura, ¿vale? Es Laura. Soltó el nombre como un desafío. Laura. Su amiga, de toda la vida, la que siempre necesitaba un favor, la que siempre tenía una sonrisa compasiva para mí. Se le rompió el bolso, el bueno. Está pasando por un mal momento. Era su cumpleaños. Pensé que podíamos ayudarla. ¿Pensaste? Escupí la palabra. No pensaste. Robaste. Tomaste mi dinero, sin preguntarme, para comprarle un bolso de 1.300 euros a otra mujer. ¿Estás loco? Su cara se congestionó. No hables así. No es otra mujer. Es Laura. Y no es robo, es nuestro dinero. Es el dinero de mi bono por mi trabajo, para arreglar nuestra casa. ¿Tú has puesto algún euro extra este año? No. Todo se va en tus salidas, en tus negocios, que nunca funcionan. Las palabras salían a borbotones, años de resentimiento contenidos. ¿Qué es, Javier? ¿Te acuestas con ella? Fue como pulsar un botón. Su mano voló por el aire antes de que yo pudiera reaccionar. El impacto, seco y brutal, me golpeó en la mejilla. Mi cabeza salió disparada hacia un lado. El dolor, agudo y ardiente, me llenó la cara. Tropecé y caí contra la mesa de la cocina. Me quedé allí, agarrándome al borde de la mesa, sin aliento. El sabor a hierro me llenó la boca. Él se quedó plantado delante de mí, respirando con fuerza. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos, solo desprecio. Mírate, escupió. Así estás. Gritando como una pescadera. ¿Crees que alguien te aguantaría? Me miré. En el reflejo de la ventana de la cocina, de noche, vi una figura borrosa, encogida. No me reconocí. Yo te mantengo, continuó, su voz un veneno goteante. Te doy un techo, un nombre. Sin mí, no eres nada. Una diseñadora de pacotilla con sueños estúpidos. Me incorporé con dificultad. La mejilla me latía con cada latido del corazón. Me voy, dije, la voz temblorosa. Esto se acabó. Javier soltó una risa corta y fea. Ah, sí, ¿a dónde? ¿A casa de tu hermana, la solterona, o a pedir limosna? Se acercó un paso más. Su aliento me llegó a la cara. Piénsalo bien, Naya. Si te divorcias de mí, ¿quién va a quererte después? Estás gastada. Ya no eres una chica joven. Nadie va a cargar con una divorciada fracasada. Aquí, al menos, tienes tu sitio. Cada palabra era un cuchillo, diseñados para cortar, para mutilar por dentro. Me miró de arriba abajo, con una seguridad absoluta. Y lo peor es que, en ese momento, una parte minúscula y aterrorizada de mí le creyó. Giré sobre mis talones y salí de la cocina. Subí las escaleras corriendo, entré en el cuarto de baño y cerré la puerta con llave. Me deslicé por la pared hasta el suelo. El frío de los azulejos me atravesó la ropa. En el espejo, la marca roja e hinchada en mi mejilla izquierda era imborrable. Toqué la piel, sensible al tacto, y entonces, solo entonces, me dejé llevar. El llanto fue silencioso, desgarrador, un huracán de dolor, de humillación, de miedo. Miedo a sus palabras. Miedo a que fueran ciertas. Miedo a quedarme. Miedo a irme. Las horas pasaron. Oí sus pasos abajo, la televisión encendida, la normalidad de su monstruosidad. Me quedé en el suelo, agotada, vacía.
una cosa muera. La oscuridad era total cuando salí del baño, arrastrándome como un fantasma hacia el dormitorio de invitados. Él ya roncaba en nuestra habitación. Me tumbé en la cama vestida, mirando al techo. El dolor de la mejilla era un latido constante, un recordatorio. El móvil, cargando en la mesilla, vibró. Un destello de luz azul en la oscuridad. Pensé que sería Clara, mi hermana. Quizás, de algún modo, había sentido mi desgracia. Con un esfuerzo, estiré el brazo y lo cogí. No era un número de Clara. Era un número desconocido, español. Un mensaje. Lo abrí. La luz de la pantalla me cegó un instante. Luego, las palabras aparecieron, claras, nítidas, imposibles de malinterpretar. El plan de Javier y Laura no se limita a un bolso. Te están vaciando. Tienen una cuenta en Andorra. Las pruebas están conmigo. Si quieres recuperar lo que es tuyo, tendrás que hacer exactamente lo que te diga. No hables de esto con nadie. Espera mis instrucciones. Lo leí una vez, 2, 3. El aire desapareció de mis pulmones. Un frío más profundo que el de los azulejos del baño me invadió desde dentro. No era una broma. El nivel de detalle. Te están vaciando. Cuenta en Andorra. Las pruebas. Miré hacia la puerta cerrada, como si Javier pudiera estar al otro lado, escuchando mis pensamientos. Mi mano temblaba tanto que el móvil casi se me cae. Todo cambiaba. No era solo un golpe. No era solo una infidelidad mezquina con una amiga. Era algo más frío, más calculado. Un plan. ¿Quién me enviaba esto? ¿Por qué? Era una trampa. Pero, ¿qué más podían quitarme que no me hubieran quitado ya? La marca en mi cara ardía. Las palabras de Javier resonaban. ¿Quién va a quererte después? Apreté el móvil contra el pecho. La pantalla, con su mensaje de destrucción y posible salvación, se apagó, dejándome a oscuras otra vez. Pero la oscuridad ya no era la misma. Ahora estaba llena de ecos, de susurros aterradores, de una pregunta aterradora y, por primera vez desde hacía años, de un destello minúsculo, peligrosísimo, de algo que no era miedo. Era determinación. La puerta de mi jaula, sin que yo la tocara, se había abierto de un golpe, y fuera solo había noche y un camino desconocido, pero la jaula, ahora, olía a sangre y a mentiras. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que no podía quedarme dentro. La noche no terminó. Se convirtió en una vigilia de puro terror. Me quedé tumbada en la cama, el móvil apretado en la mano como un crucifijo contra un vampiro. Cada crujido de la casa, cada ronquido amortiguado de Javier desde la habitación de al lado, me hacía saltar. Las palabras del mensaje bailaban detrás de mis párpados cerrados. Te están vaciando. Cuenta en Andorra. Pruebas. ¿Y si era él, una trampa de Javier para ver mi reacción, para tener una excusa mayor contra mí? Pero no, el tono no era suyo. Era frío, directo, informativo. Javier prefería el desprecio y la amenaza emocional. Esto sonaba a negocio, o a venganza. Al amanecer, con los primeros grises claros filtrándose por la persiana, el miedo comenzó a ceder terreno a otra cosa. Una rabia silenciosa, densa como el plomo, se asentó en mi estómago, tocó la mejilla, todavía hinchada y sensible. Recordé su risa. ¿Quién va a quererte? Miré el mensaje otra vez. Alguien sabía. Tenía que hacer algo. Sentarme y llorar ya no servía. Pero, confiar en un desconocido, era una locura. Pasé todo el día como un autómata. Preparé el desayuno para Javier en silencio. Él actuó como si nada hubiera pasado, como si mi mejilla estuviera hinchada por una alergia. Bebió su café leyendo el Marca. Voy a trabajar, dije, mi voz rasposa. Hasta luego, respondió, sin levantar la vista. Salir de casa fue como escapar de una cárcel de aire espeso. En mi pequeño estudio, un local modesto en el barrio de Gracia, intenté concentrarme en los diseños de logotipos para una nueva tienda de cerámica. Las líneas y colores se mezclaban ante mis ojos. Solo veía números, transferencias, la palabra Andorra. A media mañana, no pude más. Cerré la puerta del estudio con llave y abrí mi portátil. Con dedos temblorosos, revisé a fondo los movimientos de la cuenta de mi negocio, de la cuenta conjunta con Javier, todo. Fue entonces cuando vi los patrones, las pequeñas anomalías que antes había atribuido a errores o a mis propios despistes. Retiradas de efectivo más altas de lo normal los días que Javier quedaba con unos colegas. Pagos a proveedores que no recordaba, con nombres genéricos, servicios digitales SL, consultoría y visa. Cantidades que no eran enormes, pero constantes, como un goteo. Un goteo que, sumado, era un río. Te están vaciando. El corazón me latía con fuerza. No era paranoia. El mensaje tenía razón. La decisión se tomó sola. El riesgo de hacer algo era inmenso. El riesgo de no hacer nada era quedarme sin nada, absolutamente sin nada, y probablemente con deudas a mi nombre.
y con la marca de su mano en la cara para siempre. Esperé hasta la noche. Javier dijo que iba a ver un partido a casa de un amigo. Sonó creíble. O quizás iba a ver a Laura. Ya no importaba. Cuando me oí cerrar la puerta de la calle, me encerré en el baño otra vez. El lugar de mi derrota se convertía en el cuartel general de mi contraataque, o de mi suicidio. No estaba segura. Tomé el móvil. El número desconocido estaba ahí, en el mensaje. Respiré hondo, contando hasta 5. Y escribí, simple, directo, como el mensaje recibido. ¿Quién es usted? ¿Qué pruebas tiene? Lo envié. La flecha azul voló hacia el vacío. De inmediato, un sudor frío me cubrió la nuca, y si respondía Javier, y si era una broma cruel, los minutos se hicieron horas. Nada. Me invadió una desesperación absurda. Quizás había sido un error. Quizás había soñado el mensaje. Me estaba volviendo loca. Entonces, casi 2 horas después, el móvil vibró en mi mano. Casi lo dejo caer al water. No era una llamada. Otro mensaje. Puedo llamarme Carlos. Javier y yo tuvimos negocios. Ahora no los tenemos. Ellos se quedaron con mi parte. Y con otras cosas. Tengo transferencias, extractos bancarios, contratos falsos, mensajes. Él y Laura no solo son amantes, son socios. Y tú eres su objetivo, Carlos. Un nombre, algo a lo que agarrarme. Negocios, una disputa. Eso encajaba. Javier siempre tenía socios, que al final salían mal parados. La rabia que sentí entonces no era por mí, era por esta persona, Carlos, a quien también habían traicionado. Una extraña camaradería nació en ese instante. Escribí de nuevo, más rápido. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué debo hacer? La respuesta llegó en segundos, como si estuviera esperando al otro lado. Primero, confirma. Tu estudio, Naya Diseño. Tienes un contrato pendiente con Innovación Textil S.A. Revisa el anexo de cesión de clientes. Fíjate en la cláusula 7b. Luego hablamos. Me quedé helada. ¿Cómo sabía el nombre de mi estudio? ¿Cómo sabía del contrato con Innovación Textil? Era un cliente nuevo, potencialmente bueno. Javier me había ayudado a revisar el borrador del contrato. Son estándar, cariño. Firma, que es bueno para ti. Y yo, agobiada con el trabajo, firmé. Casi corro hacia el estudio. Encendí el ordenador con manos que no obedecían. Encontré el PDF del contrato. Busqué la cláusula 7b. La había leído por encima. Sonaba a jerga legal. Ahora, con los ojos nublados por el pánico, las palabras cobraron un significado monstruoso. La parte diseñadora, Naya Diseño, cede a la parte consultora, Soluciones Integrales Gestión, SL, el derecho de contacto y negociación exclusiva con la cartera de clientes derivada de este proyecto, en caso de disolución del estudio o incapacidad temporal de la diseñadora principal. Soluciones Integrales Gestión, SL. Nunca había oído ese nombre. Busqué en Google, con los dedos entumecidos. No tenía página web. Nada. Solo un registro mercantil. Los administradores, Javier Torres Menéndez y Laura Salgado Duarte. El suelo se abrió bajo mis pies. No era solo mi dinero. Era mi trabajo, mi clientela futura, mi nombre. Estaban construyendo un puente para llevarse todo, y dejarme en la orilla, sola y con un contrato que firmé yo misma. El móvil vibró otra vez. No era necesario que escribiera nada. Él lo sabía. ¿Lo ves ahora? Necesito que me envíes copia de todo lo que tengas de los últimos 6 meses, facturas emitidas, contratos, presupuestos, movimientos bancarios del estudio. Todo. Cuanto más, mejor. Con eso, puedo completar el rompecabezas y darte lo que necesitas para pararles los pies. Pero debes ser discreto. Si sospechan, lo perderás todo. Mis pensamientos giraban como aves enjauladas. Entregar toda mi información a un desconocido, ¿podía ser peor que lo que ya estaban haciendo ellos? Carlos era un fantasma, pero sus datos eran concretos, precisos, mortales. Javier y Laura eran una certeza, y su plan estaba en marcha. ¿Y por qué haría usted esto? Escribí, mi última y débil línea de defensa. La respuesta fue instantánea. Porque a mí me dejaron sin nada, y porque odio los ladrones que se esconden detrás de sonrisas. Tú tienes una ventana, yo te doy la herramienta para abrirla. Después, cada uno por su lado, ¿sí o no? Miré a mi alrededor, a mi pequeño estudio, a mis diseños en las paredes, a la mesa de trabajo llena de muestras de telas. Todo esto, todo yo, estaba en la balanza. Javier pensaba que no tenía a dónde ir, que nadie me querría. Carlos me ofrecía, no un hombro, sino un arma. Respiré el aire cargado de miedo y de tinta de impresora. Toqué mi mejilla otra vez. El dolor ya era un recordatorio, no una herida. Escribí la única palabra que podía escribir. Sí, el sí que envié a Carlos flotaba en la pantalla,
Una palabra minúscula que pesaba más que mi vida entera. Ahora había cruzado una línea. Ya no era solo una víctima asustada, era una conspiradora. Los siguientes días fueron un suplicio de doble vida. Sonreía a Javier, preparaba la cena, preguntaba por su día con una voz que me sonaba ajena, plana. Él seguía actuando con una normalidad insultante, pero ahora yo detectaba gestos que antes pasaban desapercibidos, como protegía la pantalla del móvil con la mano, las llamadas que atendía saliendo a la terraza, su repentino interés por la contabilidad simplificada de mi estudio. Por si puedo ayudarte, cariño, dijo una noche, sirviéndose más vino, para que te centres en lo creativo, como si mi trabajo fueran manualidades. Agaché la cabeza sobre el plato. No te preocupes, va bien. Tenía que actuar rápido. Carlos no envió más mensajes después de confirmar. Era como si me estuviera probando, dándome espacio para cumplir mi parte, o para echarme atrás. En el estudio, aprovechaba cada minuto. Decía que estaba con un proyecto urgente y me quedaba hasta tarde. Lo urgente era descargar, escanear, copiar. Cada factura, cada presupuesto firmado, cada extracto bancario. Mi estudio, mi refugio, ahora se sentía como el escenario de un crimen. Cada clic del ratón era un latido de ansiedad. ¿Estaría Javier vigilando la red? ¿Habría puesto algún programa en mi ordenador? No sabía nada de esas cosas. Me limité a copiar todo en una memoria USB vieja que encontré en un cajón. La llamé backup-diseños. Si la veía, parecería algo inocente. Una tarde, revisando correos antiguos, encontré el hilo de la negociación con Innovación Textil. Ahí estaba. Los correos venían de mi cuenta, pero las respuestas detalladas, las que modificaban cláusulas, no las había escrito yo. Eran demasiado técnicas, demasiado precisas. Las había escrito alguien que sabía de contratos. Javier había estudiado Derecho un año antes de dejarlo, y en copia oculta en varios mensajes, una dirección de correo que no conocía, salgado@sigestconsult.com. Laura Salgado, Soluciones Integrales Gestión. La dirección de correo corporativa de su empresa fantasma. Se me revolvió el estómago. No era solo una amante aprovechada, era socia. Estaba construyendo su negocio con mi trabajo, con mi dinero, y mi marido era su cómplice. El miedo empezó a mezclarse con otra cosa, más peligrosa, odio. Un odio frío y silencioso. Me sostenía, me daba la energía para seguir husmeando. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Vi el nombre en la pantalla, Clara, mi hermana, 2 años menor, soltera por elección, administradora de fincas con un carácter más duro que el granito gallego. Nos queríamos, pero últimamente nuestras vidas eran muy distintas. Ella me veía demasiado sumisa, yo a ella, demasiado brusca. Hablábamos poco. Dudé, pero la soledad me estaba comiendo viva. Deslicé el dedo para aceptar la llamada. Naya, ¿qué pasa? Su voz, directa como siempre, atravesó la línea. Nada, Clara. Un poco agobiada con el trabajo. Me esforcé por sonar normal. Te noto rara. Hace semanas. Javier ¿y tú estáis bien? La pregunta directa me pilló desprevenida. Tragué saliva. ¿Por qué dices eso? Porque la última vez que vinisteis a comer, parecía su perro faldero, asintiendo a todo lo que decía, y él hablaba como si tu estudio fuera un hobby. No me gustó. Sus palabras me golpearon. Era cierto. Me había convertido en eso. Una sombra que asentía. Es complicado, dije, y mi voz se quebró. No pude evitarlo. Se hizo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Clara bajó de tono, perdiendo toda su brusquedad. Naya, hermana, dime, y salió. No todo, no el mensaje de Carlos, ni la memoria USB llena de pruebas, pero sí salió lo otro, la palabra atrapada en mi garganta desde hacía días. Me pegó, Clara. El silencio esta vez fue absoluto. Luego, oí un ruido seco, como si hubiera golpeado la mesa con el puño. ¿Qué? Discutimos. Por el dinero. Me dio mi bono a Laura, para un bolso. Las lágrimas caían ahora, silenciosas, sobre el teclado del ordenador. Me golpeó en la cara. Dijo que si me iba, nadie me querría. Escucha, Naya, escúchame bien. La voz de Clara era un cable de acero, tenso y firme. Eso no es un hombre, es una escoria. Tienes que salir de ahí, ahora. ¿A dónde? No tengo. A mi casa, coño. ¿Estás loca? Aquí tienes tu sitio, siempre. Sacas tus cosas y te vienes. Esta misma tarde. No puedo. Tengo el estudio, las facturas, los clientes. Él tiene acceso a todo. Si me voy así, ¿qué puede hacer? ¿Matarte? Naya, lo primero es que estés a salvo. Lo demás se arregla después. Con un abogado. Un buen abogado. Yo conozco a una, especialista en estas cosas. Se llama Isabel. Es un tío.
te ayudo. Un abogado. La palabra sonaba a realidad, a guerra declarada. Hasta ahora, todo había sido subterráneo, secreto. Un abogado significaba salir a la luz, enfrentarse. Tengo miedo, Clara. Claro que tienes miedo. Es normal, pero tienes más miedo de quedarte, aunque no lo veas. ¿Tienes moretón? Se está yendo, pero se nota. Hazle una foto, ahora. Y guarda todos los mensajes, cualquier tontería. Pruebas, Naya. Necesitas pruebas. Y necesitas un abogado antes de mover un dedo. ¿Me oyes? La oía. Su certeza me llenaba un poco el vacío de terror. Sí, bien, yo llamo a Isabel. Le cuento lo justo. Tú, mientras, prepárate. Reúne lo imprescindible. Documentos, tarjetas, el ordenador. Y cuando estés lista, vienes. No le digas nada a él. Nada. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Por primera vez desde aquel mensaje, no estaba completamente sola. Tenía un aliado de carne y hueso. No un fantasma llamado Carlos, sino mi hermana. La idea de ir a su piso, pequeño y lleno de plantas, en el barrio de San Antonio, me daba un atisbo de aire, pero tenía que terminar mi trabajo para Carlos. Necesitaba esas pruebas. Decidí quedarme una hora más. Imprimiría los correos clave, los últimos extractos. Luego me iría a casa, cogería mis cosas, y me marcharía a lo de Clara. Mañana llamaría a la abogada. Fue un error. Al llegar a casa, noté que las luces estaban encendidas. Javier no debía estar. Dijo que tenía una cena de trabajo. Respiré aliviada. Subí a la habitación y saqué una mochila. Metí algo de ropa, el ordenador portátil, mi carpeta con documentos importantes. El corazón me latía con fuerza. Esto era real. Iba a irme. Bajé a la cocina a por un vaso de agua. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa, al lado de mi portátil personal, estaba la memoria USB. La memoria USB, backup-diseños. La había dejado allí, conectada, antes de salir hacia el estudio por la mañana. Un descuido monumental. La sangre se heló en mis venas. La agarré y la guardé en el bolsillo del pantalón, sintiendo pánico. En ese momento, oí el ruido de la llave en la puerta. Demasiado pronto. Javier entró. Traía el abrigo puesto y olía a cigarrillos y a un perfume barato que no era el mío. Nos vimos las caras. Él pareció sorprendido de verme allí, de pie en medio de la cocina, pálida como la pared. ¿Qué haces aquí?, preguntó, quitándose el abrigo. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose un instante en mi portátil cerrado. Tenía dolor de cabeza. He vuelto antes, mentí, secándome las manos sudorosas en el pantalón. Ah, se acercó a la nevera, sacó una cerveza. Pensaba que estarías en el estudio, como estos días. Su tono era casual, pero había una punta de algo. Sospecha, curiosidad. Sí, pero hoy no me encontraba bien. Intenté moverme hacia la puerta. Voy a subir, a tumbarme un rato. Espera. Su voz me paralizó. Bebió un trago largo de la botella. Oye, una cosa. Esa memoria USB que a veces usas, la roja, ¿la tienes? El mundo se detuvo. ¿La roja? Sí, creo que la dejé por aquí. La necesito para pasar unos documentos de la oficina. Sus ojos me miraban fijamente. Era una trampa. Él no usaba esa memoria. Era vieja, de cuando empecé el estudio. Ah, no, no la he visto. Quizás en el estudio. Di la vuelta, intentando que mis piernas me obedecieran. Raro. Dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco. La he buscado por todas partes. Y hoy he pasado por tu estudio, para saludar. Pero no estabas. Había ido a mi estudio. A husmear. Debí de salir un momento, dije, la voz apenas un hilo. Claro. Se acercó. Demasiado cerca. Olía a Laura, a su perfume vulgar. Oye, Naya, ¿todo va bien? Te noto nerviosa. ¿Pasa algo? Que estoy cansada, Javier. Ya te lo he dicho. Di un paso atrás, pero la mesa de la cocina me bloqueó la retirada. ¿Seguro? Alargó la mano y me tocó la mejilla, justo donde me había golpeado. Un gesto que pretendía ser cariñoso, pero sus dedos presionaron con fuerza sobre la zona ya casi curada. Parece que ya se te ha pasado lo del otro día. Menos mal. Fue un momento de nervios. Tú me sacas de mis casillas, a veces. Retiré la cara. No me toques. Sus ojos se estrecharon. La máscara de normalidad se resquebrajó. ¿Qué te pasa? ¿Te crees que me vas a dar lecciones ahora? Su mirada bajó, recorrió mi cuerpo. Se fijó en la mochila, medio escondida junto a la puerta de la cocina. ¿Qué es eso? ¿Te vas a algún lado? Es ropa para llevar a la tintorería. La mentija sonó patética incluso para mis oídos. ¿A las 8 de la noche? Soltó una risa corta, sin humor. Naya, no mientes bien. Nunca has sabido.
Dio un paso más, invadiendo completamente mi espacio. Su voz bajó a un susurro amenazador. ¿Qué estás tramando? ¿Con quién hablas? Porque no eres tú. Esta desconfianza, este irte sin decir nada, esto no es cosa tuya. Sentí el borde de la mesa clavándose en mi espalda. No había salida. Sus palabras, su cercanía, su olor, desataron todo el pánico de los últimos días. Pero también, justo debajo, aquel odio frío que había descubierto. Lo mío es no haberme ido antes, dije, mirándole directamente a los ojos. Fue un destello, un segundo de valor puro y duro. Se quedó desconcertado. Luego, la ira le cubrió la cara como un velo rojo. Levantó la mano. Instintivamente, me agaché, protegiéndome la cara. Pero el golpe no llegó. Contuvo el gesto a medio camino. Respiró hondo, con furia. Bajó el brazo. Vete a la habitación, dijo, con una voz ronca. Vete a la habitación y reflexiona sobre cómo hablas. Luego hablamos. No era una súplica. Era una orden. La de un carcelero a su prisionera. Y en ese momento, supe que no podría irme esta noche. No con él en casa. No así. Si intentaba coger la mochila y salir, me lo impediría, físicamente, y yo no podría pararle. Agaché la cabeza, en un gesto que él interpretó como sumisión, y lo era, pero no la que él creía. Era la sumisión táctica de quien sabe que ha perdido una batalla, pero no la guerra. Pasé a su lado, sintiendo su mirada clavada en mi nuca. Subí las escaleras, lentamente. Entré en el dormitorio. Cerré la puerta. No la eché la llave. Sabía que no debía provocarle más. Me senté en la cama, temblando. La memoria USB ardía en mi bolsillo. La mochila, con mis cosas, estaba atrapada en la cocina. Javier estaba abajo, vigilante. Había fallado. Me había pillado. O al menos, sospechaba. Pero también había logrado algo. Tenía las pruebas que Carlos pedía, escondidas en el bolsillo. Y tenía a Clara al otro lado del teléfono. Y el nombre de una abogada, Isabel. Miré por la ventana. La noche era negra. Pero en algún lugar, en un piso de San Antonio, una luz estaría encendida esperándome, y un fantasma llamado Carlos tenía información que podía cambiar las reglas del juego. No podía irme esta noche, pero mañana sería distinto. Mañana empezaría la guerra. La noche en la habitación fue infinita. Cada ruido de la casa me hacía saltar. Esperaba que Javier abriera la puerta en cualquier momento, pero no lo hizo. Al amanecer, oí sus pasos bajar las escaleras, el sonido de la cafetera, la puerta de la calle cerrándose. Se había ido a trabajar, o a donde fuera. Esperé 10 minutos más, tumbada en la cama, contando cada latido de mi corazón. Luego, me levanté como un resorte. Me vestí con ropa cómoda, vaqueros, una sudadera, zapatillas, ropa para correr, si era necesario. Bajé las escaleras de 2 en 2. La mochila seguía en la cocina, donde la había dejado. La agarré. Sobre la mesa de la cocina, Javier había dejado un vaso sucio y una nota garabateada: vuelvo tarde. No esperes para cenar, como si fuéramos una pareja normal, como si no me tuviera prisionera en mi propia casa. No dejé nada a cambio, solo cogí mi abrigo y salí. Al cerrar la puerta de mi casa, supe que no volvería a dormir allí. El aire de la mañana, frío y limpio, me golpeó la cara. Era libertad, era miedo. Fui directamente al metro, no al estudio. No podía, tenía que ir a un lugar neutral, seguro. Subí a un vagón casi vacío y me senté en un extremo, con la mochila sobre las piernas. La memoria USB, con todas las pruebas para Carlos, la sentía arder en el bolsillo de mi chaqueta. Tenía que contactarlo, enviárselo, pero antes, necesitaba otra cosa. Necesitaba un plan de verdad. Necesitaba a la abogada. Saqué el móvil. Tenía un mensaje de Clara, enviado a las 7 de la mañana. ¿Estás bien? ¿Vienes? He hablado con Isabel. Te espera hoy a las 11 en su despacho. Calle Provenza, 220, 42. Es buena gente. Ve, eran las 9:30. Tenía tiempo. Escribí a Clara: estoy bien. Voy hacia allí. Gracias. Luego, con dedos que todavía temblaban, busqué en internet el nombre de la abogada: Isabel Martínez Rovira. Derecho de familia, protección de la mujer, derecho mercantil. Su despacho estaba en el Eixample. Respiré hondo. Bien, algo concreto. Antes de eso, tenía que cumplir mi parte con Carlos. Busqué una cafetería con wifi, me senté en una mesa del fondo, pedí un café que no quería, conecté la memoria USB a mi portátil, revisé una última vez los archivos. No había tiempo para más. Abrí una cuenta de correo nueva, anónima, que había creado días antes. Escribí a la dirección que Carlos me había dado para el envío, sin mensaje. Solo adjunté un archivo comprimido con todo, y en el asunto, puse:
pruebas Naya D. Lo envié. La respuesta llegó 5 minutos después, a la misma cuenta anónima. Recibido. Hoy tendrás noticias mías. Cuídate. Eso era todo. Me quedé mirando la pantalla, esperando algo más. Instrucciones. Una palabra de ánimo. Nada. Apagué el portátil, me bebí el café frío. Era un extraño, un fantasma, pero en ese momento, era el único que tenía las cartas que podían derrotar a Javier. A las 11:45, estaba frente a un edificio moderno en la calle Provenza. Subí al cuarto piso. En la puerta, un discreto letrero de latón, Martínez Rovira Abogadas. Abogadas, en plural, pero solo había un nombre. Me gustó. Toqué el timbre. Me abrió una mujer joven, de unos 35 años, con el pelo corto y oscuro, gafas de pasta y una sonrisa rápida y profesional. Llevaba un traje pantalón azul marino y una camisa blanca. No parecía la abogada dura que me había imaginado. ¿Naya?, preguntó, con una voz más cálida de lo que esperaba. Sí, hola, Isabel, ¿verdad? La misma. Pasa, pasa. Me hizo entrar a un recibidor pequeño pero luminoso, con muebles de diseño nórdico. Nada de estanterías llenas de libros polvorientos. Olía a café recién hecho. ¿Quieres algo? Agua, café. No, gracias. Me senté en la butaca que me indicó, frente a un escritorio amplio y ordenado. Ella se sentó frente a mí, cogió un bloc de notas. Clara me ha contado un poco, pero necesito que me lo cuentes tú, desde el principio, con todo detalle. Y no te preocupes, aquí todo es confidencial. Soy tu abogada. Mi obligación es contigo. Alguien que decía, mi obligación es contigo. No, con la ley, o, con la justicia. Conmigo. Algo se deshizo dentro de mi pecho. Y se lo conté todo, no solo el golpe. Le conté lo del bono, el bolso de Laura, las palabras, la cuenta de Andorra, los contratos falsos, la empresa fantasma. Le hablé de Carlos, el contacto misterioso, y de las pruebas que le había enviado esa misma mañana. Saqué mi móvil y le enseñé la marca en la cara, la foto que me había hecho días antes, cuando todavía estaba morada. Le mostré los mensajes de Javier amenazándome para que volviera a casa cuando vio que no estaba esa noche. Le enseñé la captura de pantalla de la transferencia a la cuenta desconocida, y el registro mercantil de Soluciones Integrales Gestión. Isabel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Su expresión era seria, concentrada. Cuando terminé, dejó el boli sobre la mesa y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Naya, lo primero, lo que estás viviendo es violencia de género, económica, psicológica y física. Lo segundo, lo que describes con los fondos y la empresa es, con casi total seguridad, un delito de apropiación indebida, al menos, y posiblemente de estafa o administración desleal. Es muy grave. ¿Qué hago?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, como la de una niña. Vamos a hacer varias cosas, y rápido. Se puso las gafas de nuevo. Su mirada era directa, clara. Primero, seguridad. Tienes que solicitar una orden de protección inmediatamente. Con las fotos, los mensajes y tu testimonio, tenemos base. Eso impedirá que se te acerque, que te llame, que te intimide. Segundo, vamos a congelar activos. Presentaremos una medida cautelar para que se bloqueen las cuentas conjuntas, y sobre todo, la de tu estudio, para evitar que sigan sacando dinero. Tercero, divorcio express, con todas las consecuencias. Y cuarto, denuncia por los posibles delitos económicos. Para eso, hizo una pausa, necesitamos las pruebas de tu contacto anónimo. Lo que él tenga puede ser definitivo. Me dijo que hoy tendría noticias. Bien, cuando las tengas, me las traes. No hagas nada por tu cuenta. Si este Carlos te pide más cosas, me lo dices. No podemos confiar ciegamente en él, pero si su información es buena, nos ayudará mucho. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte? Con mi hermana Clara. Perfecto. No vuelvas a casa. Si necesitas ropa o algo, vamos con una escolta policial, pero no vuelvas sola, ¿entendido? Su tono no dejaba lugar a dudas. Asentí. Hoy mismo preparo los escritos para el juzgado de guardia. Puede que te llamen a declarar en unas horas. ¿Estás preparada? Sí. Esta vez, mi voz sonó más firme. Tenía un plan. Tenía a alguien que sabía qué hacer. Y, las posibilidades, Isabel no me dio falsas esperanzas. La orden de protección es muy probable. La cautelar sobre las cuentas, también, con lo que tenemos. Lo demás, depende de las pruebas. Pero, Naya, aunque al final no se demuestre el delito económico, con lo de la violencia ya tiene suficiente para el divorcio con todas las de la ley, y para que se lleve poco o nada. Él es el agresor. La ley está de tu lado. No olvides eso. Salí de su despacho media hora después, con un montón de formularios para rellenar y una lista de cosas que hacer. Y con algo que había olvidado,
esperanza. No la esperanza ingenua de antes, sino la esperanza dura, fría, de quien tiene un arma y ha decidido usarla. Fui a casa de Clara. Su piso, pequeño y lleno de luz, fue un bálsamo. Me abrazó sin decir nada durante un minuto largo. Luego me sirvió un plato de lentejas. Porque estás pálida como el papel, dijo. Mientras comía, rellené los papeles que me había dado Isabel. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero no era el de Carlos. Este era distinto. Soy Carlos. He revisado el material. Es bueno. Te envío la primera parte de lo mío. Es solo el principio. Cuídate de él. Sabe que has estado husmeando. Un segundo después, llegaron varios archivos adjuntos a mi correo anónimo. Con el corazón en un puño, los abrí. El primero era un PDF. Extractos de una cuenta bancaria en Andorra, a nombre de Javier Torres y Laura Salgado. Los movimientos eran reveladores, ingresos procedentes de transferencias desde cuentas españolas, algunas que reconocí como proveedores de mi estudio, y transferencias salientes a cuentas en Panamá, otras a una sociedad en Luxemburgo. Las cifras me hicieron marear. Había mucho más dinero del que yo imaginaba. El segundo archivo era una foto. Javier y Laura, en una terraza, tomando algo. Se estaban riendo. Él tenía la mano sobre la de ella. No era una foto de amigos. Era la foto de una pareja. La fecha en la metainformación era de hacía 8 meses. El tercero era un audio. Lo abrí, con el volumen bajo. Eran sus voces. Un poco lejanas, pero claras. Javier, tiene que ser antes de que se le ocurra mirar los libros. Es tonta, pero no tanto. Laura, riendo, tranquilo, cariño. Para cuando se dé cuenta, ya estaremos tomando mojitos en una playa. Con su dinero. Javier, nuestro dinero. Tú te has ganado tu parte. Sin tu idea de la sesión de clientes, no podríamos sacar tanto. No pude escuchar más. Le di a pausa. Me estaba ahogando. Allí estaba. La prueba. No solo de la infidelidad. De la conspiración. Se reían de mí. Me llamaban tonta. Y planeaban robarme todo. Clara, que estaba lavando los platos, se dio la vuelta al oír mi jadeo. Naya, ¿qué pasa, hermanita? No pude hablar. Le alcancé el móvil. Ella escuchó el audio, miró la foto. Su cara se ensombreció. Hijos de puta, murmuró. Luego me abrazó de nuevo. Pero los tenemos. Los tenemos. Isabel tenía razón. Esto cambiaba todo. Pero el mensaje de Carlos resonaba. Sabe que has estado husmeando. Javier sospechaba. Y ahora estaba desesperado. Un animal acorralado es más peligroso. Necesitaba más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba su desprecio. Recordé entonces una cosa. Javier tenía un teléfono viejo, un modelo anterior, que guardaba en un cajón del armario de casa. A veces lo usaba para jugar o para escuchar música. Decía que el batería del nuevo no le duraba, y si no había borrado todo, y si allí quedaba algo, era una idea descabellada y peligrosa. No podía volver a casa. Pero, la casa de Clara no estaba lejos. Quizás, solo quizás, Javier, pensando que yo estaba asustada y escondida en mi estudio, no estaría en casa a media tarde. Podría intentarlo. Rápido. Entrar y salir. Se lo dije a Clara. Ella se opuso rotundamente. ¿Estás loca? Ni se te ocurra, él te puede matar. Tengo que intentarlo, Clara. Esa información, puede haber más. Mensajes. Algo que lo ate más. Isabel dijo que cuantas más pruebas, mejor. Que vaya la policía. No sin una orden. Y eso tarda. Puede que borre todo antes. La miré, suplicante. Solo serán 10 minutos. Tengo llave. Miramos desde la calle. Si su coche no está, entro. Si está, me vuelvo. Lo juro. Clara meneó la cabeza, pero vio la determinación en mis ojos. Sabía que no podría pararme. Voy contigo, dijo finalmente, con un suspiro de resignación. Y nos vamos en taxi, por si acaso hay que salir corriendo. Media hora después, estábamos frente a mi casa. Nuestra casa. El piso en un bloque de los años 70 en el barrio de Gracia. No había rastro del coche de Javier. Las ventanas del salón estaban cerradas. Parecía vacío. Parece desierto, susurró Clara. Naya, por favor, reconsidera. 10 minutos, dije, y salí del taxi. Espera aquí. Si sale alguien que no sea yo, llévalo de aquí. Subí las escaleras con la llave en la mano, lista para huir. Introduje la llave en la cerradura. Giré. El chasquido me sonó atronador. Empujé la puerta y entré. El piso olía a él, a su colonia, a tabaco, a algo rancio. Estaba en silencio. Javier, llamé, débilmente. Nada. Corrí al dormitorio. Abrí el cajón de su mesilla. Allí estaba. El teléfono viejo, con la funda de cuero desgastada. Lo cogí. Lo encendí.
La batería estaba casi agotada, pero tenía un 5%. No había pin de desbloqueo. Javier nunca fue muy cuidadoso con la seguridad. Abrió. El fondo de pantalla era una foto de un coche deportivo. Lo recorrí rápido. WhatsApp. Lo abrí. No estaba conectado, pero guardaba los chats viejos. Busqué a Laura. Allí estaba. La conversación. Y empecé a leer. Desde el principio. No eran solo planes financieros. Eran burlas, chistes crueles sobre mí, sobre mi forma de vestir, sobre mis sueños cutres de diseñadora, sobre mi familia, sobre mi cara de asustada. Javier le escribía: esta noche tengo que aguantar a la andaluza pesada. Solo pienso en ti, en lo que haríamos ahora. Ella respondía: paciencia, mi amor. Pronto será todo nuestro. Y ella se irá con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo se merece una paleta como ella? Paleta, sureña, inculta. Eso pensaban de mí, de dónde yo venía, de quién era. Lágrimas de rabia, de dolor, de humillación absoluta, cayeron sobre la pantalla. No era solo el dinero, era mi dignidad, mi identidad. Todo lo que era, para ellos, era motivo de risa. Seguí desplazándome, hasta que llegué a un mensaje, de hacía casi un año, de Javier a Laura. Lo leí 2 veces, y el mundo, lo poco que me quedaba, se hizo añicos. A veces me pregunto por qué me casé con ella. Pero bueno, en su momento, la herencia de la casa de sus padres en Córdoba vino bien para pagar deudas. Y era tan ingenua que firmó todo a mi nombre sin rechistar. La última pieza del puzzle, cariño. Y luego, a vivir. No fue el amor, ni siquiera la comodidad. Fue la casa de mis padres. La pequeña casa en el pueblo, que vendimos para poner el dinero de la entrada de este piso. Un piso a su nombre, porque yo era autónoma y me daban menos préstamo. Yo firmé, porque confiaba. Porque era ingenua. Un ruido abajo. La puerta de la calle. Unas llaves. El corazón se me paralizó. Apagué el teléfono y lo metí en el bolsillo. Salí del dormitorio a toda velocidad, justo cuando oía los pasos subiendo las escaleras. No había salida. La ventana. No. Estábamos en un tercero. Me escondí en el armario del pasillo, un hueco estrecho donde guardábamos la aspiradora y las escobas. Me cerré dentro, conteniendo la respiración. Oí la puerta de casa abrirse, los pasos de Javier, pesados, en el salón. Iba directo a la cocina, abría la nevera, sacaba algo, bebía. Luego, sus pasos se dirigieron al dormitorio. Entró, un silencio, luego, un juramento ahogado. Había visto el cajón abierto, había notado que faltaba el teléfono. Naya, y gritó, con una voz que heló la sangre: ¿estás aquí, puta? Sus pasos, rápidos, furiosos, recorrían el pasillo. Se detuvieron frente al armario donde yo estaba, agazapada entre fregonas, temblando como una hoja. Vi la sombra de sus pies bajo la rendija de la puerta. Me preparé para lo peor. Cerré los ojos. Entonces, sonó su móvil. El timbre estridente de "We Will Rock You". Maldijo de nuevo. Lo cogió. Sí, dime. Una pausa. ¿Qué? ¿Ahora? Joder, vale. Voy para allá. Colgó. Respiró hondo, con rabia. Oí cómo daba una patada a algo. Luego, sus pasos se alejaron. Bajó las escaleras corriendo. La puerta de la calle se cerró de un portazo. Me quedé en el armario, inmóvil, durante otros 5 minutos, hasta que me aseguré de que no volvía. Salí, tambaleándome. Tenía el teléfono viejo de Javier en el bolsillo, y en la cabeza, sus palabras, grabadas a fuego: la herencia, para pagar deudas. Ingenua. Salí del piso, bajé las escaleras como un alma que lleva el diablo. Subí al taxi, donde Clara esperaba, pálida de preocupación. ¿Qué ha pasado? Te he visto salir corriendo. No ahora, dije, jadeando. Vámonos. Ya, rápido. Mientras el taxi se alejaba, saqué el teléfono viejo de Javier. Tenía la prueba más valiosa. No de sus crímenes, de su traición más íntima, del momento en que dejé de ser su mujer para convertirme en su víctima, en su peón. Ahora, lo sabía todo, y él lo iba a pagar. Cada palabra, cada céntimo, cada golpe. El taxi se alejó de mi calle, de mi casa, de mi vida anterior. Clara me tenía agarrada de la mano, fuerte, como si temiera que me fuera a desmoronar. Y no le faltaba razón. Dentro de mí, todo se había convertido en un campo de batalla. Por un lado, el terror puro, animal, de haber estado a centímetros de que Javier me encontrara en ese armario. Por otro, una rabia fría y nítida, alimentada por las palabras que acababa de leer. Ingenua. La herencia, para pagar deudas. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó Clara, su voz un susurro en el asiento trasero del taxi. No podía hablar. Solo le alcancé el teléfono viejo de Javier. Le mostré la conversación.
Sus ojos se abrieron como platos mientras leía. Luego, se le endureció la mandíbula, esa mandíbula cuadrada que heredamos de nuestro padre. Hijo de perra, dijo, con una calma aterradora. Hijo de perra sinvergüenza. Esto, Naya, esto es oro. Es la prueba de que nunca me quiso, dije, y mi voz sonó como un eco desde muy lejos. Que todo fue una mentira, un cálculo. Es la prueba de que es un monstruo egoísta. Y ahora, le vamos a cortar las garras. Clara guardó el teléfono en su bolso, como si fuera un tesoro. Primero, a mi casa. Luego, llamamos a tu abogada. Esto no puede esperar. En el piso de Clara, la sensación de seguridad era relativa. Cerramos la puerta con llave y ponemos la cadena. Me senté en su sofá, abrazando un cojín, temblando. El subidón de adrenalina había pasado, y dejaba paso a un agotamiento profundo, a un miedo helado que se me colaba en los huesos. Él sabría que había estado allí, sabría que faltaba el teléfono, y ahora estaría furioso. Un animal herido y acorralado. Isabel tenía razón. Era más peligroso. Llámala ahora, insistió Clara, poniéndome su móvil en la mano. No esperes. Marcé el número de Isabel. Contestó al segundo tono. Naya, ¿qué ocurre? Tengo más, dije, sin preámbulos. Le conté, con voz entrecortada pero clara, lo del teléfono, la conversación, la confesión sobre la herencia, y él casi me pilla. Sabe que he estado en casa. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, la voz de Isabel, profesional y firme. Escucha, no podemos esperar ni un minuto más. Tienes que presentar la denuncia hoy mismo. Con esto, el juez no tendrá dudas para la orden de alejamiento. Ven inmediatamente a mi despacho. Trae todo. ¿Estás en un lugar seguro ahora mismo? En casa de mi hermana. Bien, quédate allí. Yo preparo los escritos para el juzgado de guardia. Te voy a mandar un taxi. Vendrás directamente, ¿entendido? Sí, Naya, estás haciendo lo correcto. Es duro, pero es el único camino. Colgó. Clara me trajo un vaso de agua. Voy contigo. No hace falta. Voy contigo, repitió, y su tono no admitía discusión. Era la hermana pequeña protegiendo a la mayor, y en ese momento, yo lo necesitaba más que nunca. Mientras esperábamos al taxi, me puse a revisar el móvil de Javier más a fondo. Envié por correo a mi cuenta anónima las capturas de pantalla más importantes. Luego, en la galería de fotos, encontré algo más. No eran fotos comprometedoras. Eran fotos de documentos, de mi DNI, de mi pasaporte, de la escritura de la casa de mis padres, ya vendida, y un documento, escaneado, que me dejó sin aliento. Era un poder notarial, otorgado por mí a Javier hace 3 años, para gestiones bancarias y administrativas relacionadas con el patrimonio familiar común. Yo lo había firmado, sí. Él me dijo que era para poder pagar las facturas del banco si yo estaba enferma. Era tan amplio, tan vago, y le daba un poder absoluto sobre casi todo lo mío. Lo había firmado, por confianza, por amor. El timbre del taxi sonó abajo. Clara y yo bajamos corriendo. El trayecto hasta el despacho de Isabel fue un borrón. Solo recuerdo la presión de la mano de Clara sobre la mía. Isabel nos recibió con los papeles ya preparados. Había redactado la denuncia por violencia de género, incluyendo la agresión física, las amenazas, el maltrato psicológico, y adjuntaba, como prueba preliminar, las fotos de mi mejilla, los mensajes de amenaza, y ahora, las capturas de pantalla del teléfono. También preparó un escrito solicitando medidas cautelares urgentes, la orden de alejamiento, la atribución del uso de la vivienda familiar, para mí, obviamente, al ser él el agresor, y el congelamiento de cuentas. Vamos directamente al juzgado de guardia, dijo Isabel, cogiendo su maletín. Con suerte, nos atienden rápido. El juzgado era un lugar gris, lleno de gente con caras cansadas y preocupadas. El aire olía a desinfectante y a desesperación. Isabel habló con un funcionario. Mostró los papeles. Dijo las palabras mágicas: violencia de género, riesgo inminente, necesidad de medidas cautelares urgentes. Nos hicieron esperar. 1 hora. 2. Mi móvil personal vibró varias veces. Números desconocidos. Javier, usando otros teléfonos. No contesté. Luego, empezaron los mensajes. Naya, contesta. Tenemos que hablar. Lo siento mucho. Reaccioné mal. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Vuelve a casa y lo hablamos como adultos. No hagas ninguna tontería. Piensa en las consecuencias. El último era el más revelador. Sé que estuviste en casa. ¿Qué te has llevado? Devuélvemelo. No quieres que esto se ponga feo. Se lo enseñé a Isabel. Ella asintió, grave. Más pruebas para el juez. Finalmente, nos llamaron. Entramos en una habitación pequeña, con un policía nacional joven detrás de un ordenador. Isabel habló por mí al principio,
explicando la situación. Luego, el policía me miró a mí. Señora, necesito su declaración. Cuénteme qué pasó, con sus propias palabras. Y lo conté, todo, desde el bono, el bolso, el golpe, sus palabras, el miedo, la huida, la manipulación económica. Cuando mencioné el poder notarial y la herencia, el policía frunció el ceño y tecleó más rápido. Al final, tras casi una hora, imprimió unas páginas. Firme aquí, donde le indique. Es su declaración. Con esto y las pruebas, el juez de guardia valorará las medidas. Pueden tardar unas horas. ¿Tiene un lugar seguro donde ir? Sí, con mi hermana. Bien. No vuelva a su domicilio. Si él intenta contactarla o acercarse, llame al 112 inmediatamente. Firmé. Mi mano apenas temblaba. Ahora era oficial. Había denunciado a mi marido. Salimos del juzgado. Era ya de noche. Isabel me apretó el brazo. Has sido muy valiente. Ahora, a esperar. La decisión del juez puede llegar en cualquier momento, incluso por la noche. Yo me quedo localizable. En cuanto sepa algo, te llamo. Clara y yo volvimos a su piso. No tenía hambre, pero ella me obligó a comer algo. Estaba sentada en su sofá, mirando al vacío, cuando mi móvil volvió a vibrar. Esta vez, era el número de Javier, de su teléfono personal. Lo dejé sonar. Se cortó. Volvió a sonar. Una y otra vez. Apágalo, dijo Clara. No, que suene. Es la prueba de que no respeta nada. Y en el fondo, una parte enferma de mí quería oír su voz. Quería oír la evolución de su mentira, de su manipulación, a la desesperación, a la ira. A la quinta llamada, contesté, en silencio. Naya. Su voz sonaba extraña, tensa, pero forzadamente calmada. Por fin, ¿dónde estás? Estoy preocupadísimo. No, fue lo único que dije. No, que no. Naya, cariño, esto es una locura. Tienes que volver a casa. Podemos arreglar esto. Hablar. No hay nada de qué hablar, Javier. Claro que sí. Su tono perdió un poco el control. Los matrimonios tienen discusiones. Yo me pasé, lo sé, lo siento mucho, pero tú también me provocaste, con tus acusaciones. Lo del dinero fue un malentendido. Te lo explico todo, te lo devuelvo. Vuelve. ¿Y Laura? La pregunta salió fría, cortante. Hubo un silencio cargado al otro lado. Luego, una risa forzada. Laura, ¿qué tiene que ver Laura? Es una amiga. Ya está. Te has obsesionado. He leído vuestros mensajes, Javier. Mi voz no tembló. Sonaba plana, muerta. En tu teléfono viejo, el que olvidaste en el cajón. He leído lo de la herencia, lo de la paleta, lo de los mojitos en la playa, con mi dinero. El silencio, esta vez, fue absoluto. Podía oír su respiración, que se volvió más pesada, más áspera. La máscara se había caído de golpe. Has entrado en mi propiedad, dijo al fin, con un tono bajo, venenoso, completamente distinto. Has robado mi teléfono. No es robo, es recoger pruebas de tu estafa y de tu maltrato. No tienes ni idea de lo que dices. Su voz era ahora un hilillo de odio. Eres una loca, una histérica celosa. Nadie te va a creer. Vas a quedar como una ridícula. Y cuando todo esto se acabe, vas a venir llorando a mí, y a ver si te acepto de vuelta. He puesto una denuncia, Javier. Las palabras salieron solas. Por violencia de género, y por apropiación indebida, estalló. Fue como si hubiera pulsado un botón nuclear. Una salva de gritos, de insultos, de amenazas que me llegaron a través del auricular como latigazos. ¿Cómo te atreves? Puta, te voy a arruinar, vas a acabar en la calle, te voy a quitar hasta el aire que respiras, que eres mía, Naya, mía, y te voy a demostrar lo que pasa cuando te enfrentas a mí y devuélveme ese teléfono o te juro que... No escuché más. Colgué. Mis manos temblaban violentamente. Clara me arrebató el móvil de las manos. Basta. No más. Pero era tarde. La bestia había sido desatada. Minutos después, el portero automático del edificio de Clara sonó. Un pitido largo, insistente. Clara se acercó al interfón. Sí, déjame entrar. Clara, sé que está ahí, tengo que hablar con Naya. La voz de Javier, distorsionada por el aparato, pero inconfundiblemente furiosa. Clara me miró, alarmada. Yo negué con la cabeza, presa del pánico. Él no tenía llave, pero podía esperar abajo, podía forzar la puerta. Lárgate, Javier, gritó Clara por el portero. O llamo a la policía. Que la llames, diles que mi mujer, que está trastornada, se ha fugado con cosas mías, a ver a quién creen. El timbre del piso sonó entonces. Un golpeteo insistente, violento, en la puerta, bam, bam, bam. Naya, abre esta puerta, te doy 10 segundos. Su voz, amortiguada por la madera, era un rugido. Llama a la policía, dije,
en un susurro ronco. Ahora. Clara ya tenía el teléfono en la mano, marcó el 112. Yo me acerqué a la puerta. Podía sentir su presencia al otro lado, su ira emanando como un calor malsano. Javier, dije, con la voz lo más firme que pude, vete. La policía viene en camino. Ah, sí, pues llegarán cuando ya haya terminado. Otro golpe brutal contra la puerta. La madera crujió. Abre, joder, que abre y hablamos como personas. No eres una persona, susurré, pero no me oyó. Clara hablaba rápido por teléfono, dando la dirección. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más fuertes. Empezó a patear la cerradura. Era cuestión de tiempo. Es mi teléfono. Puta, es mi propiedad, que eres una ladrona, y una loca, todo el mundo lo va a saber. Gritaba, ya sin control alguno. El vecino de al lado abrió su puerta y asomó la cabeza, con cara de susto. Cierra, o te denuncio a ti también, y le gritó Javier, y el vecino cerró de un portazo. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Todo mi cuerpo pedía correr, esconderme, pero me clavé en el suelo. No iba a dejar que me viera arrastrarme. No otra vez. De repente, los golpes cesaron. Hubo un silencio tenso, roto solo por la respiración agitada de Clara a mi lado. ¿Se había ido? Entonces, su voz llegó, más baja, pero cargada de un odio aún más peligroso. Hablaba a través de la puerta, para mí sola. Vas a pagar por esto, Naya, te lo juro. Vas a ver lo que es bueno. Te voy a dejar tan mal que tu propia hermana te va a escupir. No tendrás un euro. No tendrás un amigo. Vas a acabar tan sola que le rogarás a Dios que me hubieras hecho caso. Eres mía. Siempre lo has sido. Y si no puedes ser mía, hizo una pausa dramática. No serás de nadie. Sus palabras me helaron la sangre. No era una rabieta. Era una promesa. Una sentencia. Se oyeron sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. Javier lo oyó también. Esto no ha hecho más que empezar, escupió, y oímos sus pasos alejándose a toda prisa por las escaleras. Clara y yo nos quedamos pegadas a la puerta, sin movernos, hasta que oímos los coches de policía frenar abajo, las puertas cerrarse, las voces de los agentes. Entonces, y solo entonces, Clara abrió la puerta con cuidado. 2 policías nacionales, un hombre y una mujer, estaban en el rellano. La puerta de la calle, abajo, estaba abierta. Javier se había ido. «¿Señora Naya Torres?», preguntó la agente. Asentí, sin poder hablar. El individuo que las amenazaba ha abandonado el lugar. Sí, bajó las escaleras. Cuando oyó las sirenas, dijo Clara. Los agentes intercambiaron una mirada. Recibimos una llamada por vulneración de orden de alejamiento, pero en el sistema aún no consta ninguna orden a su nombre. La he solicitado hoy, logré decir. En el juzgado de guardia, todavía no. Comprendido. El agente masculino sacó su cuaderno. Tendremos que tomarle declaración por los hechos de ahora, y comprobar el estado de la puerta. Miró la cerradura, dañada por los golpes. ¿Tiene usted algún lugar seguro a dónde ir esta noche? Porque aquí no puede quedarse. Él conoce la dirección y ha mostrado una actitud muy agresiva. Clara y yo nos miramos. Él tenía razón. Este piso ya no era seguro. Iremos a un hotel, dijo Clara, con decisión. Lejos de aquí. Mientras los agentes tomaban nota de todo, mi móvil vibró. No era una llamada. Era un mensaje de Isabel. Lo leí con los ojos nublados por las lágrimas de tensión. Acaba de llegar. Juez concede orden de protección inmediata y medidas cautelares. Alejamiento a 500 metros. Prohibición de comunicación. Atribución de uso de vivienda familiar a ti. Congelación de cuentas conjuntas y de tu estudio. Es una victoria grande, Naya. Mañana a primera hora, vamos a comisaría a notificársela oficialmente. Ahora, quédate escondida. Y enhorabuena. Le ha puesto nombre a su monstruo. Ahora, la ley lo enjaula. Le mostré el mensaje a Clara. Ella leyó y me abrazó con fuerza. No era un abrazo de felicidad. Era un abrazo de alivio, de supervivencia. Le enseñé el mensaje también a los policías. La agente asintió, con una leve sonrisa. Bien, eso facilita las cosas. Lo de esta noche constituye un delito de quebrantamiento de medida, aunque aún no estuviera notificada. Con su declaración y el parte por los daños, se lo imputaremos. No se preocupe. Ahora, hagan el equipaje. Nosotros las acompañamos a un hotel. Y denos el número de su abogada. Estaremos en contacto. Mientras metía mis pocas cosas en la mochila, en el piso de mi hermana, sentí una extraña calma. El miedo no se había ido. El miedo quizás nunca se iría del todo, pero ahora tenía un arma más grande que mi miedo. Tenía la ley de mi lado, y tenía, en mi bolsillo, en un teléfono robado, la verdad. Javier había dicho que esto no había hecho más que empezar. Tenía razón, pero no iba a ser como él pensaba. La guerra había empezado, y yo, por primera vez,
Acababa de ganar la primera batalla. El hotel era anónimo, barato, cerca de la estación de Sands. Una habitación con 2 camas, papel de pared con flores mustias. Pero era una fortaleza. Esa noche, con la puerta cerrada con llave y la silla debajo del pomo, dormí un sueño inquieto pero profundo. Por primera vez en años, nadie me gritaba. Nadie me tocaba. A las 7 de la mañana, sonó el móvil. Era Isabel. Buenos días. ¿Han descansado? Suficiente, mentí. ¿Qué hacemos? Voy a recogerte en media hora. Vamos a comisaría. Hoy notificamos la orden de alejamiento a Javier. Es mejor hacerlo con la policía presente, en un entorno controlado. ¿Voy a tener que verlo? Un escalofrío me recorrió la espalda. No, tú te quedarás en un despacho. Los agentes lo citarán y le notificarán el auto judicial. Es un trámite. Luego, vamos al juzgado a presentar la ampliación de la denuncia, con los nuevos hechos de anoche, y con lo que nos mande tu amigo Carlos. Carlos. En el caos, casi me había olvidado. Revisé el correo anónimo. Nada nuevo. Solo su último mensaje: hoy tendrás más. Isabel vino con su coche, un Seat León gris, discreto. Clara vino con nosotros. No te dejo sola, dijo. Y punto. En la comisaría del Distrito de Gracia, el ambiente era más familiar que en el juzgado de guardia. Los agentes que habían acudido la noche anterior nos reconocieron. La agente, se llamaba Aguado, nos hizo pasar a una pequeña sala. Hemos localizado a su marido. Vive en el domicilio conyugal, efectivamente. Le hemos citado aquí para las 9. Son las 8:30. Él no sabe que usted está aquí. Ustedes esperan en esta habitación. Nosotros le notificamos la orden. Si hay algún problema, estamos aquí. A las 9:05, a través de la ventanita de cristal esmerilado de la puerta, vi pasar a Javier. Iba acompañado de un agente. Llevaba vaqueros y una cazadora de cuero, la que tanto le gustaba. Parecía irritado, pero contenido. No era el monstruo que gritaba ante la puerta de Clara. Era un hombre enfadado que tiene que lidiar con una molestia burocrática. Así lo debía de ver él. No pude oír la conversación, pero imaginé la escena. Le entregarían el papel. Se lo leerían. Él pondría esa cara de incredulidad, de indignación falsa. Esto es un error. Mi mujer está confundida. Los agentes serían firmes. Son medidas cautelares. Tiene que abandonar el domicilio. No puede acercarse a menos de 500 metros de ella. No puede contactarla. El incumplimiento es delito. Pasaron 10 minutos. Luego, oí su voz, elevándose, aunque no las palabras exactas. Un tono de protesta airada, la voz calmada de un agente respondiendo. Más protestas. Luego, silencio. La puerta de nuestra sala se abrió. Era la agente Aguado. Se lo hemos notificado. Se ha enfadado, como es normal. Ha dicho que es todo mentira, que va a recurrir, que usted es una enferma mental. Lo de siempre, pero se ha ido. Tiene 24 horas para desalojar la vivienda. Hemos mandado una copia a la comunidad de vecinos para que no le dejen entrar. Pueden ir a su casa más tarde, si necesitan algo, con escolta. Gracias, dije. La palabra se me atragantó. Era real. Estaba fuera. Prohibido. Ahora, dijo Isabel, vamos al juzgado. A presentar la ampliación de denuncia por el intento de allanamiento y amenazas de anoche, y a ver si hay novedades de su cuenta de Andorra con las pruebas de Carlos. En el juzgado, los trámites fueron más rápidos. Presentamos el parte policial de la noche anterior. La denuncia ya no era solo por violencia de género, ahora incluía un delito de quebrantamiento de medida, aunque la orden no estaba notificada. El juez consideró la conducta como tentativa de coacciones y amenazas, y allanamiento de morada, en casa de Clara. Todo se sumaba. Isabel habló con el secretario judicial. Con las nuevas pruebas que esperamos, de carácter económico, solicitaremos la extensión de la medida cautelar de congelación a cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra. El secretario asintió. Necesitarán el número de cuenta, la entidad, y algo que la vincule a él. Un extracto, una transferencia. Lo tendremos hoy, dijo Isabel, con una seguridad que yo no sentía. Salimos del juzgado. Almorzamos en un bar cercano. Clara y Isabel hablaban de temas banales, intentando distraerme. Yo no podía. Miraba mi móvil cada 30 segundos. Esperaba el mensaje de Carlos. Las pruebas definitivas. Fue entonces cuando mi móvil personal vibró. No era un número desconocido. Era el fijo de mi antiguo estudio. Lo reconocí al instante. Dudé. ¿Era Javier, usando el teléfono fijo? No contestes, dijo Isabel. Pero algo me dijo que lo hiciera. Deslicé el dedo. Sí, Naya. Era su voz. Pero no era la voz furiosa de anoche. Era otra voz. Una voz que conocía demasiado bien. La voz dulce, manipuladora, que usaba cuando quería algo.
la voz que me había engañado durante años. Naya, por favor, no cuelgues. Solo un minuto. Estás prohibido comunicarte conmigo, Javier. Es una orden judicial. Lo sé, y la acato. Pero esto no es comunicación. Es una súplica. Desde el corazón. Hizo una pausa, como si luchara por contener la emoción. Era un actor nato. He recibido los papeles. He hablado con un abogado. Me ha dicho que esto es muy serio, que me puede arruinar la vida. Ya me arruinaste la mía, dije, con frialdad. Clara e Isabel me miraban, alerta. No digas eso. Nunca fue mi intención. He cometido errores, muchos. Lo de Laura fue una tontería, un capricho. Ya ha terminado, te lo juro. Su voz temblaba. Casi me lo creía. Casi. Pero esto de la denuncia, de echarme de casa. Naya, es nuestra casa. Donde hemos vivido, donde hemos hecho planes. Tus planes. Con mi dinero. No, nuestro dinero. Mira, estoy dispuesto a rectificar. A devolverte cada céntimo. A firmar lo que sea. A ir a terapia de pareja. A lo que tú quieras. Pero no me dejes en la calle. No permitas que me pongan esa etiqueta. Soy tu marido. Allí estaba. El núcleo de su miedo. No me echaba de menos. No le importaba hacerme daño. Le importaba la etiqueta. Le importaba su imagen. Su comodidad. Ya no eres mi marido, Javier. Eres mi agresor. Y mi estafador. Y la ley está de mi parte. Hubo un silencio. Luego, la voz perdió un poco la dulzura. Se volvió más áspera, más real. Naya, piensa. Si esto sigue adelante, será muy feo, muy sucio. Todos saldremos perdiendo. Tu estudio, ¿quién va a contratar a una mujer que ha denunciado a su marido? Te van a señalar. Vas a estar sola. Yo puedo ser duro, pero también puedo ser generoso. Retira la denuncia. Vuelve a casa. Y arreglamos las cosas en privado. Te doy lo que quieras. Era su última carta. La amenaza envuelta en una promesa. Te doy lo que quieras, como si yo fuera una niña a la que se compra con un caramelo. Como si mi vida, mi seguridad, tuvieran un precio. No quiero nada tuyo, Javier. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. No seas estúpida, estalló, perdiendo los papeles. Sin mí no eres nada, y lo sabes. ¿Quién te va a querer? ¿Quién va a aguantar a una histérica rota como tú? Vas a morir sola. Eran las mismas palabras, el mismo disco rayado, pero ya no me hacían daño. Ahora solo daban asco. Adiós, Javier. Y colgué. Mis manos no temblaban. Respiré hondo. Clara me puso la mano en el hombro. Isabel asintió, con una media sonrisa de aprobación. Bien, has mantenido la posición. Eso es importante. No hay que negociar con terroristas emocionales. En ese momento, mi móvil vibró de nuevo, pero no era una llamada, era una notificación del correo anónimo. El asunto decía, La Guinda, audio 3. Con manos que ahora sí temblaron un poco, lo abrí. Había un archivo de audio adjunto, y un mensaje breve de Carlos. Esto lo grabé ayer, después de que le notificaran algo. La orden. Se juntaron en el bar de siempre, creyéndose seguros. Escúchalo. Es la puntilla. Puse los auriculares. Isabel y Clara se acercaron. Presioné play. El audio empezó con ruido de fondo, cristalería, murmullos. Luego, sus voces. Javier y Laura. Él sonaba ebrio, furioso. Javier, me ha echado de mi propia casa. Con una orden, esa zorra. Laura, cálmate, Javier. Gritas. ¿Y lo de las cuentas? Javier, congeladas. Las conjuntas, las del estudio de esa inútil, todo. No puedo tocar un puto euro. Y me ha robado el teléfono viejo. Tiene los mensajes, Laura. Los mensajes. Laura, un juramento, te dije que lo borraras. Siempre tan confiado. ¿Y mi dinero? El de Andorra. Javier, tranquila, eso está a salvo. A nombre de la sociedad en Luxemburgo. Ni Dios lo encuentra. Pero necesito liquidez, joder. No puedo ni pagar un hotel. Laura, pues pídeselo a tu puta mujer. Dile que te dé algo, que se apiade. Se rió, una risa cruel. Javier, ya lo he intentado. Se ha vuelto loca. Dice que no quiere nada mío, que solo quiere que desaparezca. Laura, pues habrá que hacerla desaparecer, entonces. Dicho en un tono casual, casi cantarín. Un silencio en el audio. Luego, la voz de Javier, más baja, más peligrosa. ¿Qué quieres decir? Laura, nada, tranquilo. Es una forma de hablar. Pero si no podemos con la ley, habrá que buscar otras formas. Asustarla de verdad. Que sepa con quién se está metiendo. Tú conoces gente, ¿no? Gente que hace trabajos sucios. Javier, respira hondo. No sé, eso ya es muy heavy. Además, esa guarra de su hermana y la abogada esa no la pierden de vista.
Laura, paciencia. Las cosas se enfrían. Ella se confiará. Y entonces, un susto en un callejón, un empujón en el metro, cosas que pasan, accidentes. Su voz era dulce como el veneno. Mira, Javier, hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás. O ella cae, o caemos nosotros. Y yo no pienso caer. He invertido demasiado en esto. En ti, Javier. Suspiro, largo, tienes razón. Como siempre. Primero, a ver si puedo recurrir la orden. Si no, ya buscaremos una solución más definitiva. Pero por ahora, cálmate. Y págame tú el hotel, anda, que estoy limpio. Laura, ríe de nuevo, siempre el mismo. Vale, vale. Pero esto me lo devuelves con intereses cuando arreglemos el lío de la andaluza esta. El audio terminó allí. Me quedé helada. No era solo estafa. No era solo maltrato. Ahora hablaban de hacerme daño físico. De accidentes. Laura lo había sugerido, y Javier no lo había rechazado. Lo había considerado. Isabel tenía los ojos como platos. Dios mío. Clara palideció. Están hablando de matarte. No lo dirán en serio, dije, pero mi voz sonó débil, falsa. Da igual, cortó Isabel, recuperando la compostura profesional. Su rostro era una máscara de determinación. Da igual si es en serio o no. Es una conversación donde se conspira para causar un daño grave. Es una amenaza creíble. Y es la prueba que necesitábamos para vincularlo a ella directamente en la conspiración económica y en un posible delito de amenazas condicionales. Esto es dinamita, Naya. ¿Qué hacemos? Pregunté. Vamos ahora mismo a comisaría. De nuevo, presentamos este audio. Solicitamos una escolta policial para ti, de manera preventiva. Y con esto, pedimos la inmediata investigación y bloqueo de cualquier cuenta vinculada a ellos, incluida la de Andorra, a través de la Comisión Rogatoria Internacional. Esto se les ha ido completamente de las manos. Mientras volvíamos al coche, mi móvil vibró una vez más. Otro mensaje de Carlos, a la cuenta anónima. El banco en Andorra es Banca Privada de Andorra. Número de cuenta, XXXXXX. A nombre de Solutions Inversora Pirinenca, SL. Titulares, Javier Torres y Laura Salgado. Adjunto extracto de los últimos 6 meses. Con esto, ya no se esconden. Suerte. No me contactes más. Yo ya estoy lejos. Adjunto, un PDF de varias páginas. Lo abrí. Era el extracto. Transferencias entrantes desde cuentas de mi estudio, desde la cuenta conjunta. Sumas importantes. Y transferencias salientes a paraísos fiscales. Todo detallado. Carlos cumplió. Y desaparecía. Como un fantasma que hubiera hecho su trabajo. Isabel cogió su teléfono mientras conducía, con el manos libres. Llamó a la agente Aguado. Aguado, soy Isabel Martínez. Tenemos novedades. Muy graves. Necesitamos verla urgentemente. Tenemos pruebas de una conspiración para lesionar a mi cliente, y datos de cuentas en Andorra. Sí, en media hora. Colgó. Miró por el retrovisor, hacia mí, sentada atrás con Clara. Naya, esto se acaba de poner muy serio. Para bien. Tienen miedo, y la gente con miedo comete errores. Y nosotros tenemos la cinta. Ahora, no solo vamos a congelar sus cuentas. Vamos a por ellos. A por los dos. Miré por la ventanilla. Barcelona pasaba, gris y rápida. Ya no sentía miedo. Sentía algo distinto. Frialdad. Determinación. Habían querido dejarme sin nada. Sin dinero, sin dignidad, sin futuro. Incluso sin vida. Pero se habían equivocado. Porque al quitármelo todo, me habían dado la única cosa que necesitaba para vencerlos, nada que perder. Y ahora, tenía las armas, tenía la ley, y tenía una razón de peso para luchar, mi propia supervivencia. La contraofensiva, al fin, comenzaba de verdad. Y esta vez, yo no estaba a la defensiva. La comisaría se convirtió, por unas horas, en nuestro cuartel general. La agente Aguado, después de escuchar el audio, dejó de lado su actitud burocrática. Sus ojos mostraban una preocupación genuina y profesional. Esto es muy grave. Voy a ponerlo en conocimiento de la jefatura inmediatamente. Amenazas condicionales. Conspiración. Esto supera el ámbito de violencia de género, pasa a la sección de amenazas y coacciones. Rellenó un nuevo formulario, mucho más extenso. Vamos a necesitar que identifique las voces en el audio, de manera formal. Y con estos datos bancarios de Andorra, iniciaremos una comisión rogatoria. Puede llevar tiempo, pero el congelamiento preventivo aquí, en España, es ya un hecho. Isabel asintió. Mientras tanto, necesitamos protección para mi cliente. Esas amenazas, en ese contexto, son creíbles. Ya he solicitado una unidad de atención a la víctima para valorar un dispositivo de teleasistencia y, posiblemente, vigilancia ocasional de su ubicación.
Mientras esté en lugares públicos, debe extremar la precaución. No tome rutinas fijas. Salir de la comisaría, con el peso de saber que ahora era, oficialmente, una víctima de amenazas graves, era extraño. No me sentía como una víctima, me sentía como un objetivo que tenía que moverse con cuidado, pero que conocía la ubicación del francotirador. De vuelta al hotel, con Clara e Isabel, revisamos todos los documentos por enésima vez. La carpeta era gruesa: declaraciones, partes policiales, capturas de pantalla, extractos bancarios, el audio transcrito, y el teléfono viejo de Javier, ahora guardado en una bolsa de plástico como prueba. Era un arsenal. Con esto, dijo Isabel, cerrando su maletín con un golpe seco, la demanda de divorcio será rápida y clara. A tu favor. Pensión compensatoria, liquidación de la sociedad de gananciales con la adjudicación de la vivienda para ti, y con suerte, una indemnización por los perjuicios económicos y morales. Y él, además, se enfrenta a una causa penal. Y Laura, como cooperadora necesaria. ¿Prisión?, preguntó Clara, con los ojos brillando. Es posible. Depende del juez y de la defensa. Pero con estas pruebas, al menos un juicio rápido y una condena, aunque sea suspendida, es muy factible. Lo importante es que se alejen de ti para siempre, y que devuelvan hasta el último céntimo. Sonó mi teléfono. El personal. Un número desconocido, pero local. Cataluña. Lo miré. No era ninguno de los que había usado Javier antes. Dudé. Puede ser un periodista, o alguien de su entorno intentando sonsacarte, advirtió Isabel. No contestes. Pero algo, una corazonada extraña, me dijo que contestara. Levanté una mano para pedir silencio. Déjame. Si es él, será otra prueba. Deslicé el dedo. Sí, mi voz sonó neutra, sin miedo. Un silencio. Luego, una voz de mujer. Una voz que conocía, que había oído en el audio. Dulce, fingidamente cálida, y ahora, con un deje de nerviosismo. Naya, soy Laura. Por favor, no cuelgues. Clara puso los ojos en blanco e hizo un gesto de cortar. Isabel, en cambio, me hizo señas de que siguiera, sacando su propio móvil para grabar la llamada. Lo activé. ¿Qué quieres, Laura? Mi tono era gélido. Quiero hablar, explicarme. Lo que has oído, ese audio, no es lo que parece. Estábamos borrachos, Javier y yo, diciendo tonterías. Él estaba muy dolido, muy enfadado. Son cosas que se dicen en un momento de rabia, pero no se piensan de verdad. Hablar de accidentes, ¿es una tontería de borrachos?, pregunté, manteniendo la calma. Sí, y exacto. Naya, mira, sé que te he fallado. Como amiga, fue un error. Javier y yo, fue algo pasajero, estúpido. Pero tú y él tenéis una vida juntos. No lo destruyas por un error mío. Su voz temblaba, pero era un temblor de miedo, no de arrepentimiento. Podemos arreglarlo. Yo me voy. Desaparezco. Le dejo espacio a él para que te pida perdón, de verdad. Y lo del dinero, todo vuelve. Yo te lo devuelvo. Mi parte, tengo ahorros. Con eso, puedes recomenzar. Sin todo este lío judicial, que solo os va a desgastar a los dos. Estaba ofreciendo un soborno, un pago para que callara, para que retirara la denuncia. Estaba tan asustada como Javier. El audio la vinculaba directamente. Si Javier caía, ella caía con él. Y a ella, a la que tanto le gustaban los bolsos caros y los planes de playa, la idea de una causa penal, de la vergüenza, la aterrorizaba. Tu parte, dije, lentamente. ¿Tu parte de qué, Laura? ¿Del dinero que me robasteis, del plan para dejarme en la calle? No fue así, fue una inversión mala. Javier manejaba mal el dinero, y yo intenté ayudarle a reflotarlo. Se nos fue de las manos, pero no era contra ti, nunca. Mentía con una facilidad pasmosa. Por favor, Naya, piensa. Si sigues con esto, Javier irá a la cárcel. ¿Quieres eso? ¿Que el padre de tus hijos futuros tenga antecedentes? No tengo hijos. Y no los tendré con él. Así que no. Mi respuesta fue como un latigazo. Oí cómo contenía la respiración al otro lado. Eres una mujer dura, Naya. No te reconocía. Es lo que pasa cuando dejas de ser la ingenua, la paleta, la que firmaba papeles sin leer. Un silencio cargado. Había tocado un nervio. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda la dulzura. Sonaba cansada, irritada. Mira, no voy a dar más rodeos. Javier está desesperado. Y un hombre desesperado es impredecible. Yo estoy intentando ser la voz de la razón aquí. Acepta mi oferta. Tómate el dinero, déjalo todo atrás, y desaparece tú también. Es la mejor solución para todos. No es la mejor para mí. La mejor para mí es que os pudráis en la cárcel. Los dos. No digas eso, estalló. ¿No lo entiendes? Si nos llevas a los dos por delante,
no te quedará nada, el dinero estará bloqueado durante años, y nadie te va a querer, Naya. Todos verán a una arpía vengativa, ¿qué vida te espera, sola, amargada, con 4 perras y una orden de alejamiento como único logro? Eran los mismos argumentos de Javier, el mismo guión. Era patético. Una vida en paz. Eso me espera. Y vale más que todo vuestro dinero sucio. Adiós, Laura. Y colgué. Isabel dejó de grabar. Perfecto. Otra prueba más. Intento de coacción. Oferta de soborno para obstruir a la justicia. Se hunden ellos solos. Clara movió la cabeza, incrédula. Qué pareja más tóxica. Se merecen. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de la cuenta anónima, de Carlos. Pensé que ya se había ido. Lo abrí. Una última cosa. Esto lo guardaba para mí, pero te pertenece más. Es el principio de todo. La fecha en el archivo de audio es de hace 22 meses. No lo escuches si no estás preparada, pero si lo haces, sabrás toda la verdad, y no habrá vuelta atrás. Había un archivo adjunto, un audio, más largo que los otros. Se llamaba Origen MP3. Miré a Isabel y a Clara. Es de Carlos. Dice que es el principio. Isabel frunció el ceño. ¿Estás segura de querer oírlo? Podría ser cualquier cosa. Tengo que saberlo, dije. Y era verdad. Ya no había espacio para la ignorancia. Encendí el altavoz del móvil. Las tres nos inclinamos sobre la pequeña pantalla. Presioné play. Al principio, solo estática. Luego, el sonido de un local. Música de fondo suave. Copas. Era un bar o un restaurante. Se oían 2 voces, claras. Javier y Laura. Pero no sonaban ebrios. Sonaban jóvenes, animados, planeando. Laura, y con la hipoteca de la casa de sus padres, limpiamos tus deudas de aquella inversión en Ibiza. Es perfecto. Javier, sí, pero hay que darle el cambiazo al notario, que firme la venta como inversión para nuestro futuro, y la entrada para el piso, a mi nombre. Si lo pongo como ganancial, es más seguro. Laura, ella es tan boba que lo firmará. Confía en ti ciegamente. Es tu mayor ventaja. Javier, ríe, sí. A veces cansa, tanta inocencia, pero tiene su utilidad. Mi corazón dio un vuelco. 22 meses. Justo después de la muerte de mi padre, cuando vendimos la casita de Córdoba. Yo, destrozada, firmé lo que él me puso delante, para nuestro futuro, Laura, y luego, lo del estudio. Esa idea de que monte su pequeña empresa de diseño es genial. Le da una ilusión, y nos da una tapadera perfecta. Los ingresos irán a la cuenta del estudio, y de ahí, nosotros vamos sacando. Con nóminas falsas, facturas infladas, es la manera perfecta de blanquear tus otros ingresos y de tener un colchón. Javier, tienes una mente diabólica, ¿lo sabes? Laura, la tengo práctica, y ambiciosa. Y tú también, cariño, por eso hago pareja contigo. Pero oye, una cosa, ¿y si se entera? Javier, ¿de qué? ¿De lo del dinero? No tiene ni idea de números. Y si se entera de lo nuestro, bueno, se pondrá triste, llorará, y luego se callará. ¿A dónde va a ir? ¿Quién la va a querer? Una mujer simple, sin mundo, con sus telitas y sus dibujitos. Sin mí, no es nada. Lo sabe. Ese es el mejor seguro. Escuché mis propias palabras en su boca, pronunciadas 2 años antes. Sin mí, no eres nada. No era algo que se le hubiera ocurrido en un arranque de ira. Era una creencia arraigada, un pilar de su plan desde el principio. Yo era útil, manejable y desechable. Laura, bueno, mientras sea útil. Pero, Javier, yo no pienso ser la amante eterna. Tarde o temprano, habrá que hacer limpieza. Javier, ya lo sé, paciencia. Primero, consolidamos la situación. Sacamos todo el jugo al estudio. Luego, cuando tengamos suficiente capital fuera, buscamos la manera de separarnos, limpiamos. Una deuda a su nombre, una quiebra del estudio, algo que la deje legalmente jodida y sin un duro. Y entonces, tú y yo, nos largamos. A algún sitio sin extradición, si hace falta. Se rió, como si fuera una broma, pero no lo era. Laura, eso me gusta más. Aunque, a veces pienso, ¿no sería más fácil que simplemente desapareciera? Un accidente, lo del estudio es un seguro de vida a tu favor, ¿no? Javier, su voz se vuelve un poco más seria. Laura, cariño, esos son tonterías de película. No hace falta. Con destruirla económicamente y moralmente es suficiente. Se hundirá sola. No tiene aguante. Es débil, como su padre. Mencionar a mi padre, que había muerto de un corazón cansado de trabajar, fue la gota que colmó el vaso. Un ardor, no de rabia, sino de una frialdad absoluta, me invadió. Ya no había dolor. Solo había certeza. Y desprecio. Laura, tú mandas. Pero date prisa.
Yo no soy joven para siempre. Javier, tranquila, todo a su tiempo. Brindemos, por nuestro futuro, y por la ingenua de mi mujer, que lo está haciendo posible sin saberlo. Se oyó el tintineo de las copas. Risa. Luego, el audio se cortaba. El silencio en la habitación del hotel era espeso, tangible. Clara tenía lágrimas de rabia quietas en los ojos. Isabel respiraba hondo, con el puño cerrado sobre la mesa. Yo no lloré, me sequé las manos en los vaqueros. Me levanté, fui hasta la ventana. Abajo, Barcelona seguía su ritmo indiferente. Naya, empezó Clara. Estoy bien, dije, y era verdad. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba bien, porque por fin lo veía todo claro. No era una víctima de un amor que se torció, era la víctima de un delito premeditado, de una estafa a largo plazo. Habían construido una vida conmigo como cimiento, un cimiento que planeaban dinamitar cuando ya no les fuera útil. Me giré hacia ellas. ¿Con esto, podemos hundirlos? Isabel asintió, lentamente. Su rostro era grave. Esto es conspiración para estafa, administración desleal, posiblemente insolencia punible. Planear la ruina económica de un cónyuge de esa manera es de una vileza extrema, sumado a las amenazas posteriores, a la violencia física, a la infidelidad como parte del plan. Naya, con esto no solo ganas el divorcio, con esto, pides daños y perjuicios morales cuantiosísimos, y la causa penal se endurece. Puede que incluso se plantee la prisión preventiva si el juez considera que son un peligro de fuga, ahora que saben que tenemos esto. Bien, mi voz sonó firme. Entonces, eso haremos. Mañana a primera hora, presentamos este audio, y pedimos lo máximo, absolutamente todo lo que la ley permita. ¿Y tú?, preguntó Clara, con voz temblorosa. ¿Cómo estás, de verdad? La miré, y por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de alivio, de liberación. Estoy vacía, de dolor, de dudas, de miedo. Ahora solo me queda una cosa que hacer, y voy a hacerla. Isabel se acercó. Te advierto, el camino judicial será duro. Sus abogados intentarán desacreditarte, decir que el audio es falso, que estás loca de celos. Habrá que pasar por el careo, por el juicio, te verás las caras con él. Ya he visto su cara, la verdadera, y prefiero 1000 veces verla en un juzgado, rodeada de policías, que en mi cocina levantándome la mano. Cogí el móvil, con el audio que contenía la esencia de mi pesadilla. Esto es mi pasaporte para salir de esta pesadilla, y no pienso perderlo. Esa noche, mientras Clara roncaba suavemente en la cama de al lado, yo no podía dormir. No por miedo, por impaciencia. Quería que amaneciera. Quería ir al juzgado. Quería presentar la prueba definitiva. Quería que la maquinaria de la ley, lenta pero imparable, se pusiera en marcha y los aplastara. Saqué mi propio teléfono. No el de Javier, el mío. Abrí la aplicación de notas. Y empecé a escribir. No un diario. Una lista de todo lo que iba a hacer cuando esto terminara. No eran sueños grandes. Eran cosas concretas, pequeñas. Cambiar el nombre del estudio, pintar las paredes de blanco, ir a Córdoba y poner flores en la tumba de mis padres. Aprender a hacer paella, viajar en tren a algún sitio, sola. Eran cosas de una mujer que se pertenecía a sí misma, algo que, según ellos, yo nunca sería. El audio de Carlos había sido la puntilla, había rematado cualquier atisbo de compasión, de duda, de debilidad. Ahora, la Naya ingenua, la que creía en el amor y firmaba papeles con los ojos cerrados, estaba muerta. La que quedaba era otra, más dura, más inteligente, y, sobre todo, libre. Miré por la ventana. En el cielo nocturno, entre la contaminación lumínica, se intuía una estrella, tenue, pero constante. Respiré hondo. Mañana empezaba el principio del fin, de su fin, y el principio de mi verdadero principio. El olor a pintura fresca y a café recién hecho se mezclaba en el aire de la galería. No era una galería grande ni prestigiosa, sino un local acogedor en el corazón del Born, con paredes de ladrillo visto y luz cálida que entraba por un gran ventanal. En la puerta, un cartel de madera con letras limpias decía, Raíces y alas. Exposición de diseño textil, Naya Torres. Dentro, grupos de gente recorrían la sala, observando los tapices, los estampados en seda, las composiciones de lino y algodón. Los diseños eran una explosión de color y textura inspirada en los paisajes de Andalucía, el ocre de la tierra, el azul añil del cielo al atardecer, el verde plateado de los olivares. En una esquina, un tapiz más grande que los demás atraía todas las miradas. Llevaba por título, Puntada a puntada, y estaba compuesto por cientos de retazos de tela, algunos nuevos, otros desgastados, cosidos con un hilo dorado, fuerte, que dibujaba la forma de un ave alzando el vuelo.
En una pequeña placa, la explicación, de lo roto, nace un nuevo patrón. Más fuerte. Yo, Naya, estaba de pie cerca de la entrada, con un vestido sencillo de lino color tierra. Sonreía, aceptaba cumplidos, hablaba con clientes y curiosos. Ya no me ponía nerviosa. La sensación era de una tranquilidad profunda, de estar exactamente donde debía estar. Es increíble, Naya. Lo has clavado. Clara se acercó, rodeándome con un brazo. Venía acompañada de su profesor de guitarra, un tipo de barba canosa y sonrisa tranquila llamado Leo, que asentía con admiración genuina. Gracias. Sin tu fe, sin tu sofá aquellos días, no habría llegado hasta aquí. Tonterías. Todo estaba dentro de ti, solo hacía falta sacudirte un poco. Me guiñó un ojo. Y vaya sacudida. Isabel, mi abogada, ahora también amiga, se acercó con 2 copas de cava. Me entregó una, por la artista, y por la mujer libre. Brindamos. ¿Sabes? A veces, en el trabajo, me acuerdo de tu caso, de la determinación en tus ojos en el juzgado. Me da fuerzas para las batallas difíciles. Tú me diste las armas, Isabel. Tú ya las tenías. Yo solo te enseñé a apuntar. La exposición era un éxito de crítica y, modestamente, de ventas. No era solo el reconocimiento profesional. Era la constatación de que había reconectado con algo esencial, con la pasión por los colores y las formas que me había llevado a diseñar en un principio, antes de que todo se convirtiera en facturas y estrés. El dinero de la restitución completa de los fondos de Andorra, que llegó 6 meses después del juicio, me había dado ese lujo, tiempo para cerrar el antiguo estudio Naya Diseño, que siempre sonó a negocio de supervivencia, y crear Raíces y Alas, un taller espacio donde diseñaba piezas únicas y daba algún taller ocasional. No era rico, pero era más que suficiente. Era vivir, no sobrevivir. Había vendido el piso de Gracia. Demoraba recuerdos. Compré uno más pequeño, más luminoso, cerca del mar, en el barrio de la Barceloneta. Allí, el sonido eran las gaviotas y las olas, no los ecos de discusiones. Lo amueblé desde cero. Todo blanco, madera clara, telas de mis propios diseños. Mi santuario. De Javier y Laura, solo sabía por Isabel. Cumplían condena en módulos diferentes. Él había recurrido, pero la sentencia se mantuvo firme. Ella, según rumores que Isabel oyó de pasada, había intentado contactar con viejos amigos para que la ayudaran, pero todos se habían alejado como de la peste. Su nombre, asociado al escándalo, era una losa. A veces, en las pesadillas que ya eran cada vez más esporádicas, oía su risa burlona, pero al despertar, solo escuchaba el mar. Nunca supe más de Carlos. A veces me preguntaba si, en algún rincón del mundo, habría leído alguna nota sobre mi exposición en la prensa digital, si sentiría que, de algún modo, su venganza había servido para algo más que para eso, para dar a luz algo bueno. Esperaba que sí. La gente empezaba a irse. La galería quedó en calma, solo el galerista recogiendo unas copas. Clara y Leo se despidieron. Isabel me dio un beso en la mejilla. A celebrar con algo más que cava pronto, ¿eh? Claro, te llamo. Me quedé sola, recorriendo mi propia exposición una última vez. Me detuve frente al tapiz grande, puntada a puntada. Alcé la mano y toqué suavemente el hilo dorado, firme, que unía todos los fragmentos dispersos. Sonreí. No era la sonrisa de quien ha olvidado. Era la sonrisa de quien ha cosido sus heridas con el hilo fuerte de la experiencia y ha creado algo nuevo, algo bello, con los pedazos. Salí a la calle. La noche de Barcelona era templada. Decidí caminar. No tenía prisa. En la Plaza San Jaume, un músico callejero tocaba una guitarra española. Me senté en un bordillo, lejos, a escuchar. La música era triste y hermosa a la vez. De mi bolso, saqué el móvil. Tenía un mensaje sin leer, de horas antes. Era de un número desconocido. Con una calma que me sorprendió a mí misma, lo abrí. No era de él. Era de la agente Aguado. Hola Naya. Solo para informarte, como acordamos. La persona en cuestión ha sido trasladada a un centro penitenciario a 400 kilómetros de aquí, para cumplir el último tramo de condena. El alejamiento geográfico se mantiene. Espero que estés bien. Un saludo. No respondí. No hacía falta. Borré el mensaje. No por miedo, sino porque esa página, ese capítulo, ese libro entero, estaba cerrado, archivado en el estante de las cosas que ya no definen tu presente, solo explican, de lejos, cómo llegaste hasta aquí. El músico terminó su pieza. Hubo un silencio, y luego un ligero aplauso disperso. Me levanté, me acerqué y dejé un billete en el estuche de la guitarra abierto. Él asintió con la cabeza, agradecido. ¿Toca usted algo concreto?, me preguntó, con acento extranjero. Yo no, dije, pero me gusta escuchar. Caminé de vuelta hacia el mar, hacia mi casa.
Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura del puerto. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire salado. No era un final feliz de cuento. Era algo mejor, un principio real, con cicatrices, sí, con recuerdos que a veces pesaban, pero también con un estudio que olía a pintura y a proyectos, con un piso donde la luz entraba a mares, con una hermana que me quería, con una amistad forjada en el fuego, y con la certeza, dulce y serena, de que cada paso que daba, por primera vez en la vida, era completamente mío. Habían dicho que sin él, no sería nadie, pero resultó que, sin él, podía hacerlo todo.